Hola amiguitos, saludos, muchos besitos, espero que estéis bien. Bueno, lo que digo siempre, espero que os gustara el otro relato, el de el barril de aceitunas. A mí me pareció muy interesante y bueno, se me ocurren muchísimas cosas que comentar, que la verdad ya habéis visto que parece que se me va la olla. Entonces, a lo mejor de una frase saco que si la Revolución Francesa, que si no sé qué. Enlazo muchas cosas, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o malo, yo creo que es bueno, juzgad vosotros. Entonces se me ocurren muchísimos comentarios, pero resulta que como tengo la voz un poco acatarrada, pues, y estoy resfriada también, que igual me da por estornudar, pues voy a pasar de tanto comentario. Simplemente, así por encima, decir que bueno, me pareció muy bonito y muy sabia la actitud del rey, que salía por la noche a ver a su pueblo, ¿no? A observar. Entonces veo unos niños que están jugando a un juicio que él iba a tener al día siguiente del barril de aceitunas, y se para a escucharlo. Entonces ya se había celebrado anteriormente un juicio y había quedado en nada por un juez, ¿no? Y habían acudido al rey, ¿no? En segunda instancia. Entonces al rey le gusta mucho cómo resuelve ese niño el juicio y al día siguiente lo llama para que celebre el juicio el niño, ¿no? Y lo dota, le da una educación, le paga su educación para que en el futuro sea un juez y sirva a su estado, ¿no? Eso es muy bonito y deberíamos de tomar nota para un orden futuro, digamos mundial, que yo creo que la educación es muy importante, ¿no? Entonces, cuando en un niño se encuentran cualidades, pues aparte de que ese niño va a ser más feliz desarrollando esas cualidades suyas, pues también es bueno para el bien general y para el Estado, porque, pues por ejemplo, este niño, pues si era un buen juez, pues un Estado con buenos jueces, pues que hay más justicia, pues va a ser más próspero. Y eso va a redundar en el bien común de todos, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Voy a leer hoy, ya la verdad me quedan pocos relatos de las 1001 noches, porque ya los que quedan son muy largos. Leeré algunos más, pero no muchos. Entonces voy a leer hoy uno que se llama La fuente de oro, ¿vale? Pues relájense, pónganse cómodos y escuchen, que voy a leer este cuento de las 1001 noches. Comienzo la lectura. La fuente de oro. En tiempo ya muy remoto había en la corte de Persia 3 hermanitas, las cuales, hablando un día, manifestaron deseo de ser esposas de la mayor, de las hermanas. Decía que quería ser esposa del panadero del sultán. La segunda hermana decía que ella deseaba ser esposa del cocinero del sultán. Y la menor manifestó que quería ser esposa del mismo sultán. Sorprendió el sultán aquella conversación y, andando el tiempo para satisfacer los deseos por aquellas hermanas manifestados, hizo a la pequeña su esposa y dio en matrimonio las otras 2 a su panadero y a su cocinero. No bien hubieron visto las mayores los adelantos de la hermana menor, sintieron envidia y concertaron entre sí el modo de perder a la favorecida por la suerte, a la hermana favorecida. Había pasado un año de su matrimonio cuando la sultana, pronta a ser madre, solicitó del sultán que la acompañaran su hermana. Estaban las 3 en la cámara solas, y en vez del pequeñuelo que había nacido y que era hermoso como un sol, presentaron al sultán un perro negro, diciéndole que aquel era el hijo que le acababa de nacer. Tanto se enfureció el príncipe que ordenó se diese muerte a la princesa. Pero el primer ministro hizo conocer la injusticia de esta sentencia y fue perdonada. Al año, poco más o menos, se repitió el caso y las hermanas obraron de igual suerte.
en aquel parto, presentando al sultán un gatito negro diciéndole que aquel era su hijo, y sucedió lo propio la tercera vez, presentándole una mona. Pero disgustó tanto al sultán esta especie de familia que sus cuñadas le regalaban, que condenó a su esposa a ser encerrada en un cajón que había de ser colocado a la puerta de una mezquita, imponiendo a los fieles la obligación de injuriar a la princesa antes de entrar en la iglesia. En tanto, las hermanas envidiosas habían cogido los dos niños y la niña, verdaderos hijos del rey, y conforme nacían los colocaban en una cestita, envolviéndolos de cualquier modo, y los arrojaban al río que atravesaba el jardín del palacio del sultán. El intendente de los reales jardines los fue recogiendo, y como no tenía hijos, aunque los deseaba, los adoptó y crió con cuidado y esmero. Aprendieron fácilmente los dos hermanos cuanto les enseñaban, llegando a admirar a sus mismos maestros. Pero más prodigio hacía la hermana en la arte y las letras, y hasta en la difícil ciencia de la medicina, que aprendió al poco tiempo que su hermano. Como sus hermanos manejaban el arco, tiraba la espada y el venablo, y montaba a caballo con la misma destreza que ellos. Mandó entonces el intendente construir un magnífico palacio que tenía un precioso y grande jardín, al que se fueron a vivir en tanto que Dios les concedió la vida. Murieron el intendente y su esposa, dejando por herederos a los 3 hermanos, y quedando la hermana encargada del cuidado de los 2 jóvenes. Un día presentóse en casa una peregrina, y después de haber comido bien y despacio, visitó la casa y el jardín, acompañada siempre de la joven. Cuando terminaron la visita, ésta le preguntó: «¿Qué tal, madre? ¿Le ha gustado a usted lo que ha visto?» «Señora, la casa es hermosa y alegre, está muy bien repartida, y sus adornos muy bien dispuestos. En cuanto al jardín, no puede encontrarse otro más hermoso. Sin embargo, faltan en él 3 cosas». «¿Y cuáles son?» «El pájaro que habla, el árbol que canta, y el agua color de oro. El primero tiene la propiedad de atraer a todos los pájaros del contorno para acompañarle con sus cantos. El segundo tiene en sus hojas otras tantas bocas, que forman un concierto armonioso de diferentes voces que no cesan jamás. Y la tercera tiene la propiedad de que, poniendo en un estanque hecho a propósito una sola gota, crece de tal modo que lo llena inmediatamente, y se eleva en el centro formando un canastillo, subiendo y bajando a cada instante sin que rebose». «Agradezco a usted estas noticias», dijo la niña, «y más le agradecería que me dijera dónde se encuentran esos portentos». «Señora, esas 3 cosas se encuentran en un mismo sitio. La persona que usted envíe por ellas no tiene más que tomar el camino que pasa por delante de esta casa, seguirle durante 20 días y al cabo de ellos preguntar a quien encuentre». Y dicho esto, desapareció la peregrina. Cuando volvieron de paseo los 2 jóvenes, encontraron a su hermana triste y pensativa, y al preguntarle el porqué de su tristeza, ella le refirió la conversación que había tenido con la peregrina. Y mostró deseos de tener aquellas 3 cosas tan extrañas. El hermano menor, que quería mucho a su hermana, al ver el empeño que ésta tenía, se ofreció a ir en busca de aquellos 3 objetos. Pero el hermano mayor se opuso, diciendo que correspondía a él semejante empresa. Así acordado, preparó la marcha y al despedirse dijo a la princesa: «Toma este puñal y sácalo de su vaina de vez en cuando. Mientras lo veas limpio es señal de que vivo, pero si está teñido en sangre, ten por cierto que he muerto y reza por mí». Partió el hermano mayor, bien montado y equipado, atravesó la Persia, y a los 20 días encontró en las lindes del camino un horrible viejo que estaba sentado a la sombra de un árbol y no lejos de él una chocita que le servía de abrigo. Tenía las cejas, los cabellos, los bigotes y la barba blancos como la nieve. Las cejas le llegaban hasta la punta de la nariz, los bigotes le cubrían la boca y la barba con los cabellos le caían hasta los pies.
Tenía las uñas de los pies y de las manos largas y encorvadas como las de los gatos. Una especie de sombrero chato y muy ancho le cubría la cabeza en forma de quitasol, y todo su vestido consistía en una estera arrollada al cuerpo. El príncipe se apeó y, dirigiéndose al hombre de las uñas largas, le preguntó: «Buen hombre, ¿podría usted decirme dónde se encuentra el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua color de oro?» Apenas pudo entender lo que dijo, pues los bigotes del anciano impedían oír lo que decía. Entonces el príncipe, sacando unas tijeras de su neceser de viaje, cortó algunos pelos del bigote y de las cejas del viejo. Diole las gracias al anciano por el servicio que le había prestado y respondió a la pregunta del mancebo de este modo: «Caballero, conozco el camino por el que usted me pregunta, pero en el cariño que le he tomado desde que le he visto y que se ha aumentado por el servicio que acaba de prestarme, me tiene sin saber si debo darle la noticia que me pide». «¿Qué motivo puede impedírselo?», replicó el príncipe. «Diré a usted», contestó el anciano, «es que el riesgo que usted va a correr es mayor de lo que usted se figura. Otros muchos que no tenían menos resolución ni menos valor que usted pueden tener han pasado por aquí y me han hecho la misma pregunta. A pesar de cuantas reflexiones le hice para desviarlo de pasar adelante, no han querido creerme. Les mostré el camino contra mi gusto, cediendo a su instancia, y puedo asegurar a usted que todos han perecido. Por poco que usted ame la vida y que me crea, dará prueba de singular cordura volviéndose a su casa». Insistió el joven en su resolución, y entonces el anciano, sacando una bola de un saco, le dijo: «Puesto que no puedo conseguir que usted aproveche mi consejo, tome usted esta bola, y cuando esté a caballo tírela delante de sí, siguiéndola hasta el pie de la montaña en que se detenga. Entonces apéese usted del caballo, que dejará suelto, sin miedo de que se mueva de aquel sitio hasta que usted vuelva, si es que vuelve. Al subir por la montaña verá usted a todos lados una gran cantidad de gruesas piedras negras, y oirá usted una confusión de voces que le dirán mil injurias para desanimarle y hacer de modo que usted no suba hasta la cumbre. Pero guárdese usted muy bien de asustarse y sobre todo de volver la cabeza para mirar atrás. Tan pronto como usted lo hiciese, sería convertido en piedra negra como las que usted verá, que son otros tantos caballeros que no han salido con su empresa, como yo se lo previne. Si usted evita el peligro, que pinto a usted muy ligeramente a fin de que usted reflexione a lo que se expone, y consigue llegar a la cima de la montaña, encontrará allí una jaula en la que está encerrado el pájaro que busca. Pregúntele por el árbol que canta y el agua dorada, y él se la enseñará. He aquí lo que tiene usted que hacer y lo que debe evitar. Pero si quiere creerme, siga usted el consejo que le doy y no se exponga a perder la vida. Por última vez, puesto que todavía tiene usted tiempo para pensar en ello, considere que esta pérdida es irreparable y que ya jamás podrá usted volver a su país ni ver a sus dos hermanos, como podrá usted comprender. Por lo que hace al consejo que acaba usted de darme y por el que le quedo reconocido, replicó el príncipe Batman después de haber recibido la bola, no puedo seguirle, pero trataré de aprovecharme de las advertencias que usted me hace y de no mirar atrás cuando suba, confiando en que bien pronto me verá usted volver y darle las gracias con más amplitud, cargado de los despojos que busco». Al pronunciar estas palabras, a las que el anciano no respondió otra cosa sino que se alegraría de volverle a ver y deseaba fuese así, montó a caballo y, despidiéndose ambos con una inclinación de cabeza, tiró el príncipe la bola consabida delante de sí. Esta rodó con tal violencia que el joven se vio obligado a acomodar la carrera de su caballo a la misma velocidad, a fin de no perderla de vista. En efecto, la siguió, y cuando estuvo en la falda de la montaña, como el viejo le había dicho, se paró la bola. Entonces el príncipe se apeó del caballo. El cual no se movió de aquel sitio ni aun cuando le echó la brida al cuello. Reconoció entonces cautelosamente la montaña
y vio las piedras negras de que le habló el viejo de las barbas. Comenzó a subir y apenas había dado 4 pasos oyó las voces que el anciano le había indicado, pero sin que por eso se viese en aquellos lugares a ninguna persona. Unas voces decían: «¿Dónde va ese loco? ¿Dónde va? ¿Qué pretende? No le dejéis pasar». Otras: «Detenedlo, prendedlo, matadlo». Otras gritaban con una voz de trueno: «¡Al ladrón! ¡Al asesino! ¡Al renegado!». Otras, al contrario, gritaban con tono de mofa: «No, no le hagáis mal, dejadle pasar, que va por el pájaro, el árbol y el agua». El joven no hacía caso y seguía andando. De pronto comenzó a sentir las voces bajo sus pies, a su espalda, a su lado, y comenzó a temblar, y no acordándose de los consejos que le habían dado, volvió la cabeza. No bien lo hubo hecho, quedó convertido en piedra, del mismo modo que su caballo. Aquel mismo día la princesa sacó el puñal, y al mirarlo advirtió que corría sangre por la punta. El hermano menor, al saber la noticia de la desgracia ocurrida a su hermano, sin escuchar los consejos y súplicas de su hermana, montó a caballo y se fue, decidido a vengar a su hermano y traer a su hermana el pájaro, el árbol y el agua de color de oro. Al marcharse dio a su hermana un rosario, advirtiéndole que cuando las cuencas no corriesen sería señal de que le había sucedido una desgracia. Llegó el joven al pie de la montaña sin dificultad, y sucedióle lo mismo que a su hermano, quedando convertido en piedra. El día que le sucedió esta desgracia, la princesa notó que las cuencas del rosario no se movían, y entonces, vistiéndose un traje de hombre, montó a caballo y fue a buscar a su hermano y a morir con ellos o salvarlo. Llegóse a preguntar al viejo de las uñas largas, que le hizo idénticas observaciones que a los hermanos, y entonces la princesa dijo: «Pues si no es más que eso, buen anciano, las voces se evitan tapándose los oídos con algodones». Hízolo así la joven, tomó la bola, la siguió, llegó al pie de la montaña y comenzó a subir. Gritaban, la insultaban, se burlaban de ella, pero como tenía tapado el oído, las voces no llegaban a asustarla. Así llegó a la cima de la montaña, donde encontró al pájaro, que le dijo: «Ha sabido usted conquistarme y soy su esclavo. Corte usted una hoja del árbol que está a mi derecha y que reconocerá por la música que sale de él, y plántela usted en su jardín. 2 días después estará hecho un árbol corpulento y con las mismas condiciones que el árbol que aquí está plantado. Al pie de esta encontrará usted un frasco que contiene el agua de color de oro». «¿Y cómo podré volver a la vida a mis hermanos?». «Tome usted un cántaro que está bajo mi jaula y vaya regando con su agua todas las piedras negras que encuentre. Se irán volviendo hombres y entre ellos encontrará a su hermano». Cortó la princesa una rama del árbol, se guardó en el seno el frasco, tomó con la mano izquierda la jaula del pájaro que habla y con la derecha el cántaro, y fue bajando y derramando en cada piedra negra un poco de agua. Tan pronto como la recibía, la piedra se convertía en un hombre. Las 2 primeras piedras sobre que vertió el agua se tornaron en hombres, y estos hombres eran los príncipes, sus hermanos. Dio al uno la jaula y al otro la rama del árbol, y siguió convirtiendo cada piedra negra que encontraba en un hombre. Así llegaron al pie de la montaña. Seguida de numeroso cortejo de agradecidos, montaron todos en sus caballos, que también habían sido desencantados, y llegaron hasta la quinta donde vivían los 3 hermanos. Allí despidieron a los caballeros, después de haberlos hecho descansar y darle un banquete, asistiendo todos a la inauguración del estanque, en el que vertió el agua color de oro, que formaba unos canastillos encantadores. De haber plantado la rama del árbol que canta y colocado en una preciosa pajarera construida en el centro del jardín el pájaro que habla. Ya hacía algunos días que habían partido para su país los caballeros que había desencantado, cuando llegó a noticias del sultán la existencia de aquellas maravillas, y deseando verlas fue a la quinta en que vivían los 3 hermanos. Al tener noticias la princesa de la visita que habían de recibir aquella tarde, consultó con el pájaro que habla con qué festejaría al sultán. El pájaro le dijo: «Ponle calabacines llenos con perlas
y que encontrarás al pie de un árbol que hay a mi espalda. Hízolo así la joven, y cuando vino el sultán y vio todo el jardín en todas las maravillas que encerraba, subieron a visitar la casa, donde de antemano se había llevado el pájaro que habla. Estaba puesta la mesa, y la joven invitó al soberano, que aceptó el convite, y sentándose en la mesa, púsose a partir los calabacines. Se sorprendió al ver que estaban rellenos de perlas. ¿A qué viene esta especie de guisado cuando no se puede comer?, preguntó el sultán, a lo que contestó el pájaro. Más difícil de tragar eran las mentiras de que tu esposa había tenido por hijo un perrillo negro, un gato y una mona, y sin embargo lo has creído. Lo creí porque las comadres me lo aseguraron. Porque aquellas eran dos hermanas envidiosas que querían perder a la sultana. Tus hijos los tienes aquí presentes, recogidos del río, a cuyas aguas los había arrojado y criados por el jardinero recién muerto. Dios ha querido conservártelos para que tengas la satisfacción de abrazarlos y tenerlos en tu compañía. Levantóse el sultán, abrazó a sus hijos, les mandó que le siguieran a palacio, donde mandó llamar a las dos hermanas y le hizo declarar la verdad, dándoles tormento. Una vez puesta en claro la verdad, fue mandada a traer a palacio la sultana, a la que abrazaron el sultán y su hijo, y en el cajón que dejó aquella a la puerta de la mezquita fueron metidas las dos hermanas por espacio de 3.484 años con algunos meses, condenadas a no comer otra cosa que pan duro y agua por todo alimento, hasta su muerte, el castigo mismo que había sufrido la desdichada esposa del sultán. Los demás vivieron largos años tranquilos y felices. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Muchos besitos.